Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Hoy les traigo la guía para principiantes de quién es Ernesto y cómo se utiliza. Espero toda esta información les sea de mucha utilidad para sus granjas. Comencemos. El jornalero Ernesto es un personaje no jugador que mantiene funcionando tanto la lechería como la azucarera. Lo vas a desbloquear en el nivel 33 al igual que Rosita. Cuando lo contratas por primera vez, Ernesto podrá trabajar contigo 7 días de manera gratuita. Luego de eso te va a costar diamantes tu contratación, 15 diamantes por 3 días, 30 por 7 días y 55 diamantes por 14 días. También puedes contratarlo gratis si tienes un potenciador para ello. El tiempo de trabajo de Ernesto va a depender del tiempo de potenciador. Hay de 72 horas, de 48 horas o de 12 horas. Luego de que el tiempo de contrato ha terminado con Ernesto, va a aparecer una bandera amarilla en la cabaña de los ayudantes. Esta bandera significa que vas a tener por un periodo corto de tiempo 10% de descuento en los valores de contratación de Ernesto. Mientras esta bandera esté activa, te costará 27 diamantes para contratar los 7 días y 49 por 14 días. Al igual que Rosita, Ernesto siempre está para ayudarte con las labores de la granja. Él te va a ayudar con la producción de lechería, quesos, natas, mantequillas y la producción de azúcar como azúcares y almíbar. En cuanto a la cola de producción de Ernesto, al igual que con Rosita, va a depender y va a aumentar a medida que va subiendo de nivel. En los niveles más pequeños va a tener más o menos 30, 40, 50 y en los más altos pues van a tener mucha mayor producción. Ahora te voy a colocar un video explicándote cómo funciona Ernesto dentro de tu granja. Una vez has contratado a Ernesto, simplemente debes ir a la casita donde habita Ernesto y donde habita Rosita. Allí tú vas a tener la oportunidad de poner a trabajar a Ernesto. Ernesto puede hacer productos lácteos como natas, mantequillas, quesos y quesos de cabra. Y también hace azucareras, azúcar moreno, azúcar blanco y almíbar. Tú vas a poder, según la cola del jornalero y tu nivel, hacer que Ernesto se ponga a trabajar haciendo diferentes productos. ¿Cuál es la mejor manera para mí para sacarle provecho a Ernesto? Lo ideal es ponerlo a trabajar en las mañanas haciendo productos rápidos como natas. Las natas, debido a que son las más rápidas en hacerse, en 17 minutos salen con las 3 estrellas. Tú vas a poder tener muchísima más cantidad de natas y de lechería. Yo normalmente lo pongo a trabajar con natas y mantequillas, porque en el momento es el producto que yo más necesito. Y en la noche, por lo general, lo ponemos a hacer quesitos. Lo de azucarera, yo normalmente no le pido mucho, porque usualmente son cosas que sí, no necesitaría en mayor medida porque siempre las produzco. Los quesos de cabra por lo general no le pongo a hacer porque son demasiado tardados. Y eso significa que si solo lo tengo por 2 días y lo pongo a puro queso de cabra, me va a producir muchos menos que si lo pongo a producir natas o mantequillas. Para mí se me hace mucho más fácil ponerle a productos que sean mucho más rápidos de hacer. Con eso él me va a hacer mucha más cantidad y voy a disfrutar más los beneficios de Ernesto, sobre todo para cocinar. Los quesos de cabra bien puedo yo ponerlos a hacer en la noche cuando ya no tenga a Ernesto, o ponerlos a producir y dejarlos ahí en el suelo para poder realizar mis tareas del derby. Ustedes ven que me hace falta 10 más, podría yo ponerle azúcar, pero en este caso le voy a poner a hacer 10 natas más y confirmar. ¿Qué otra cosa es importante saber de Ernesto? Ernesto
solo te va a funcionar si tiene leche en grandes cantidades, porque si tú estás viendo que le vas a poner a hacer, por ejemplo, 160 natas y tú apenas tienes 10 leches, no vale la pena contratar a Ernesto porque tendrías que entrar cada hora a recoger una nueva leche para poder que Ernesto trabaje sin cesar en la lechería. Entonces, la mejor manera para que tú le puedas sacar provecho a Ernesto es que siempre lo contrates junto a Rosita. A Rosita le vas a poner a trabajar full de leche para que ella tenga mucha leche y Ernesto no frene su producción. Si tú ves que de pronto Ernesto no tiene leche, él va a parar de realizar sus cosas. En este caso yo ya le había puesto quesitos y entonces él va a utilizar la siguiente cola de producción, en este caso para hacer natas. Pero eso no significa que no pueda hacer lo mismo que Rose. Si él pone la cola de su producción de la lechería al final, yo sin embargo puedo utilizarle esos huequitos que él no ha utilizado. Obviamente para que él empiece a sacar la primera nata, pues va a tener que pasar todos estos 51 minutos de quesos. En este caso serían 2, 4, 6, 8, 9 horas. Por lo que sí es importante que tú le pongas cosas muy rápidas a Ernesto y no le bloquees la cola de producción. Si tú sigues estos consejos, además de las otras cosas que te he dicho dentro de este video, vas a poder sacarle mucho provecho a Ernesto y vas a poder tener mucha materia prima para poder realizar productos en tus otras máquinas. Como ya te lo mencioné, Ernesto tiene su propio espacio de almacenamiento al igual que Rosita. Cuando termina el tiempo de contratación, los productos que fabricó seguirán en ese almacenamiento hasta que tú los utilices o los vendas en tu tienda. Mientras no los utilices, ahí van a quedar guardados. Para vender los artículos de Ernesto, solo debes ir a tu tienda, escoger la pestaña de los ayudantes y luego escoger lo que quieres poner a la venta y al precio que tú quieras colocarlo. Aquí estamos viendo que este almacenamiento es espacio aparte y no te contará en aquellos que están ya ocupados por tu granero. Tanto Rosa como Ernesto tienen sus espacios tranquilos, así que no van a tener ninguna dificultad con eso. Cuando entres a tus granjas, si ves a Ernesto saludando al frente de la Casa Blanca, significa que vas a tener una oferta de contratación gratuita. Solo tócalo y te dirá qué debes hacer para iniciar su labor. Recuerda que además deberás tener un buen suministro de leche y de caña de azúcar para que Ernesto pueda trabajar. Sin estos materiales, Ernesto no trabajará, ya que él no cultiva ni recoge sus leches. A veces es mejor contratarlo junto a Rosita, ya que Rosita le podrás colocar que saque muchas leches y Ernesto podrá utilizarlas. Así no se verá truncada la producción de la lechería. Lo otro que debes saber es que no debes bloquearle la cola de producción de Ernesto. Ernesto, como te contaba, solo coge la primera caja que tiene libre en las máquinas. Así que si tú, por ejemplo, le bloqueas con muchos quesos, él va a dejar de trabajar todas esas horas en que ha llenado la máquina y solo empezará a trabajar después de unas cuantas horas cuando ya haya salido todo. Lo otro es que si tú le pones a hacer, por ejemplo, algunos productos antes de contratar a Ernesto, una vez salgan esos productos de la lechería, si tú se los has pedido, él solo los va a recoger del suelo. Es decir, si ya has puesto a hacer 4 natas y le pones en la cola de producción que haga 10 natas, él tomará las 4 natas que tú ya hiciste y hará solo 6 más para completar las 10. Así que es importante que estés pendiente de la cola de producción de Ernesto, sobre todo si eres un nivel pequeño y vas a tener un poco menos de espacio del espacio de producción que tiene Ernesto. Y hasta aquí
nuestra guía para principiantes de Ernesto. Si te gustó este video, no olvides en darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que todas estas cosas nos ayudan a crecer como comunidad. Comparte esta información a todos los amigos que sepan que quieren utilizar los potenciadores y aún no les saben sacar total provecho a estos. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.